que está de plena actualidad. Tanto el congresista Jaime Delgado como el congresista José Luna Gálvez están muy interesados en la defensa del consumidor del Congreso. Denuncias periodísticas que algunas editoriales como Bruño, Helder, Corefo y Santillana estarían ofreciendo bonificaciones a los colegios o profesores para que obliguen a los padres de familia a comprar sus libros a precios elevados. Esto ocurre principalmente, entiendo yo, en la educación en la escuela privada. El congresista José Luna Gálvez, que está con nosotros, el señor Delgado va a conversar por teléfono, es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, sobre el mismo tema. Congresista José Luna Gálvez, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿cuál es el problema y qué solución están proponiendo? El problema es que el Ministerio de Educación, el año pasado, en el mes de mayo, la comisión que yo presidía, nosotros sustentamos y me tocó sustentar la Ley de Defensa del Consumidor. Ese fue uno de los avances más grandes que tuvo el consumidor. Y ahí contemplaba un capítulo para efecto de regular este tema de los libros, porque los padres de familia de los colegios particulares y algunos nacionales que también usan estos libros son prisioneros de las editoriales que ponen precios y hacen y conjugan y se ponen de acuerdo para manejar un solo precio. Todo esto se mandó al Ministerio de Educación para que efecto de que se reglamente y se corte definitivamente esto. A la fecha, por algún motivo, no se ha reglamentado. O sea que esto está en stand-by. Es decir, esto correspondía a la reglamentación a quién? Al Ministerio de Educación. Y no lo ha hecho. Y he encontrado un documento del 27 de enero que envía la Dirección General de Educación Básica Regular a la Cámara, al presidente de la Cámara de Comercio, que le dice que debemos señalar que, teniendo en cuenta que se encuentran en trámite proyectos de ley modificatorios aprobados en la Comisión de Educación con respecto a defensa del consumidor, o sea que van a cambiar la ley de defensa del consumidor, y le dice que se va a postergar el reglamento. O sea que ya ha pasado medio año y todavía dice que todavía va a pasar porque hay propuestas de proyectos de defensa del consumidor en el Congreso y que se patea el reglamento hasta el próximo año. Esto es lo que dice. Entonces esto es muy grave. No han tenido tanto tiempo la comisión, y que se nombró en junio, se nombró esa comisión, y vienen ahora en enero y dicen que no, y están citando recién al presidente de la Cámara para efecto de conversar y ver cómo van a hacer el próximo proyecto. O sea, este es un primer aspecto. Entonces no existe y se posterga la reglamentación de la ley número 29694. Es el Ministerio de Educación el que está... De acuerdo, ya lo ha dicho usted. Vamos a esperar un ratito, vamos a conversar ahora por teléfono con el congresista José Luna Gálvez. Bueno, hace 3 semanas, conociendo este tema que no habían reglamentado el Ministerio de Educación, nos fuimos a Indecopi. Y un grupo de congresistas de Solidaridad Nacional nos acercamos a Indecopi. Tuvimos una reunión con el presidente de Indecopi y los encargados de defensa del consumidor. Y lo que pasa es que este reglamento que se lo hemos entregado a Indecopi para que sea el organismo que vaya a velar, y al Ministerio de Educación en el capítulo de la parte de educación, no habían avanzado nada. Y el Ministerio de Educación, definitivamente todo su red a nivel nacional, lo que le llaman las UCES o organismos de control que tienen, no conocen nada del reglamento el reglamento de defensa del consumidor, y tampoco conocen las normas con respecto a los libros, y por lo tanto cómo van a defender a nivel nacional algo que no conocen. Y eso le planteaba yo al presidente de Indecopi, y le decía que por favor organice reuniones con esos directores de organismos regionales de educación y los capacite en toda esta defensa del consumidor. Esto es simple. El director no tiene que conocer la norma de defensa del consumidor para darte cuenta que no puede recibir prebendas de las editoriales. Los que pasa es que los organismos del Ministerio de Educación no hacen ninguna fiscalización. No existe. Esto a nivel nacional, si en Lima existe algo, a nivel nacional no existe nada. Eso es lo que pasa. Y al no haberlo reglamentado, han anulado la ley. Porque tenían que verificar que los libros no se inutilicen. No estamos en discusión del libre mercado, nosotros apoyamos el libre mercado y la libre competencia. Lo que pasa es que inutilizan los libros, lo han hecho de tal forma que el libro solamente sirve para un solo uso, y es escrito con lapicero, y si el alumno escribe con lápiz, el profesor con plumón lo corrige y anula el libro. Y el libro ya tiene un precio alto porque tienen concertan precio y se ponen de acuerdo, y la comisión casi llega a ser 40%, pero inutilizando el libro se vuelve mucho más.
mucho más. ¿Y Indecopi qué le dijo sobre la concertación de precios? Que- Usted supongo que le habrá preguntado, bueno, ¿en así qué va es. la denuncia de hace un año? Y dice que falta el reglamento del Ministerio de Educación, y ahora me entero. No puede faltar el reglamento, porque un tema de concertación de precios es simplemente un análisis de los precios de los libros. Claro, pero ellos se justifican. Nada tiene que ver el reglamento. Yo le doy toda la razón, tienes toda la razón, pero se justifica en que falta reglamentarlo para efectos de que se pongan de acuerdo con el Ministerio de Educación y actúen en conjunto. Y que lo van a hacer ahora, después que hemos ido, que lo van a trabajar eso. Esto, como dice mi colega congresista, y esto tiene años, y no se va a solucionar si no hay más libre competencia. Tenemos que fomentar la libre competencia, tenemos que fomentar que no se inutilicen los libros. Y ahí intervienen profesores, intervienen directores, pero lo más importante, si el padre de familia no hace conciencia que el libro es un producto que puede costar de acuerdo a los que lo realizan, pero no se debe tampoco evitar que unos cuantos se concerten precios y que se inutilicen los libros. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar que se fiscalice, y es Indecopi y el Ministerio de Educación los responsables de fiscalizar, y se están justificando y tienen cientos de justificaciones, y seguimos en el mismo tema ahorita. Por eso la Comisión de Defensa del Consumidor se está reuniendo y se va a reunir, pero nosotros, los de la Seguridad Nacional, ya fuimos a Indecopi a reclamar este tema. Nosotros queremos libre mercado, entonces que haya pues libre de precios, que se permita que a un colegio ingresen más editoriales para que puedan competir, pero no, como hay amistad, se reúnen 2 o 3, ahí está, y luego después el libro siendo utilizado o por el profesor o por el alumno que le pone el lapicero, o el profesor que corrige con plumones, y se lo utiliza. Mire, el sistema no es tan simple, el sistema es más complicado, congresista. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que el material educativo que se le ofrezca al alumno, lo mismo que la vestimenta, sea de óptima calidad. De modo que los organismos verificadores debieran preocuparse qué hay en el centro de talento, más que esta formalidad del precio, que es una formalidad, que es solamente un argumento, no es el argumento principal. Porque la tarea principal de la educación es mejorar, y mejora mediante los instrumentos educativos, entre los cuales está el texto escolar. Es de uso y costumbre tradicional, yo lo recuerdo, todavía tengo mis textos escolares, guardar mi texto, porque esa es una forma de tener un mecanismo de consulta en un país en el que la circulación editorial es muy difícil. En segundo lugar, en la escuela pública el Estado peruano proporciona textos escolares de magnífica calidad. Y entonces no vamos a decir que el gran mercado editorial esté concentrado en la escuela pública, está concentrado más bien en el sector privado, donde evidentemente hay toda la posibilidad de definir qué textos son los que se eligen. Algo más, en todos los países, para la compra y circulación de los textos escolares, los ministerios respectivos califican los contenidos y la calidad de los textos. Y en segundo lugar, existen las asociaciones de padres de familia que deciden qué textos son los que se compran. De modo que hay una interacción inteligente y no solo publicitaria, no solo política. ¿Y sabe qué? Hágame el favor. Y le doy toda la razón. Es más, cuando se hizo la ley, se indicó que el Ministerio de Educación iba a evaluar la calidad de libros y tenía que congregarse a un conjunto de personas preparadas para esta materia. No lo ha hecho, no se ha hecho. ¿Por qué? Dicen que o no hubo posibilidad, o no hubo capacidad, o no lo reglamentaron, pero no se hizo. Lo que usted dice tiene razón. En todo Estado existe un organismo calificador de la calidad. Tenemos que asegurar la calidad del material educativo para que tenga y pueda ser fácilmente digerido. Incluso. Pero se fija que ustedes empiezan por el precio y porque debe ser reutilizado el libro. Pero se dan cuenta que están en verdad agarrando el rábano por las hojas. Preocúpense por la formación, por los materiales educativos buenos que el niño debe disponer. Ese es el problema de la educación peruana. Pero eso es el Ministerio de Educación esa es la inteligencia de los legisladores también. El Ministerio y de Indecopi y de la prensa y de los padres de familia. Eso tenía que colocarse en el reglamento. Al no existir reglamento, no existe quien vaya a evaluar la calidad del libro. Muy bien. Ese es el problema. Y al no haber calidad del libro. ¿Ustedes han llamado a la ministra de Educación para preguntarle? Pienso que la mesa directiva va a tener que llamar para ver qué cosa ha pasado. ¿Por qué se sigue pateando? Porque ahora se dice que después para otra oportunidad. Ahora se pretende corregir, hacer una cuestión, pero eso será ya para el próximo año.
y este año ya se perdió. No hay seguridad de calidad del libro. Porque en agosto, en septiembre, en octubre, ¿usted cursó al Ministerio de Educación alguna carta diciendo qué pasa con el reglamento? Nosotros cuando estuvimos en la comisión, coordinábamos directamente con Indecopi y Ministerio de Educación, directamente. Coordinaba, yo cuando estuve presidente coordinaba y le di impulso a este reglamento. Y lo único que faltaba era logramos que se nombre una comisión en el Ministerio de Educación. Lo único que faltaba es que la comisión evacúe eso. Y una de las cosas que tenía que hacer el Ministerio era asegurarnos la calidad del libro. ¿Quién me garantiza que qué editorial tiene calidad del libro? Así es. ¿Un profesor, un director, un alumno? ¿Quién me garantiza? Eso es lo que está pasando. Por eso usted tiene razón. Muy bien, el precio es una de las variables de la calidad educativa, pero sí, la calidad es quién me garantiza gracias, que va a tener calidad ese libro. Y no se ha reglamentado nada y el Ministerio ha dicho nada. Muy bien. Gracias, congresista José Luna Gálvez. No sé si estamos al teléfono con el señor Jaime. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 9:26 de la mañana, vamos a hacer una pausa.